¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Antes que todo quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, a los que me han dicho sistemáticamente que han venido a escucharme. Me siento un poquito nerviosa porque han puesto una presión adicional sobre esta presentación. Y quiero agradecer especialmente a mis exalumnos, ya que yo soy de las minorías de este grupo, sociólogos. Tengo un grupo de exalumnos que están ahí muy atentos a esta presentación y me tienen muy orgullosa. Hoy les voy a hablar sobre algo que he ido trabajando en estos últimos años, sobre modelamiento no lineal, pero desde una perspectiva no técnica. Por lo tanto, no esperen que les hable de fórmulas ni de modelos, sino más bien voy a hablar sobre qué potencialidades tienen este tipo de modelos pensando en la investigación en ciencias sociales, en psicología y en otras áreas. ¿Vale? Cuando para ninguno de nosotros es un misterio que la realidad que a nosotros nos interesa investigar es una realidad compleja, es una realidad cambiante y es una realidad que nos cuesta muchas veces capturar. Y en ese sentido, cuando fui invitada a ser parte de esta asociación, me di cuenta que entre nuestro nombre existía una analogía, ACME, con los monitos animados de Warner, ¿no? Y me permití apropiarme de esta analogía, a pesar de que digan que esto es poco serio y que nos da muy pocas probabilidades de que algún organismo gubernamental nos financie un proyecto, me permití la analogía de comparar nuestra práctica como investigadores con la relación entre el coyote y el correcaminos. Entonces, en esta lógica, nosotros podríamos entender a el investigador social, el investigador de la psicología, de la psicología, la sociología, etcétera, como el coyote, y podríamos entender la realidad como nuestro correcaminos, ¿no? Nosotros, como coyotes, lo que hacemos es tratar de capturar a esa realidad y para eso vamos y recogemos las mejores teorías que pudimos encontrar dentro de una serie de revisiones bibliográficas, desarrollamos un plan de trabajo, hacemos un súper buen diseño, vamos y seleccionamos las mejores herramientas que se nos pueden ocurrir, herramientas potentes, sofisticadas, y hacemos gala de todo lo que aprendimos en todas las clases de metodología y al final, ¿qué es lo que pasa? El coyote se nos escapa. El correcaminos se nos escapa. Se nos escapa sistemáticamente. ¿Y por qué se nos escapa? Nuestras teorías terminan explicando muy poquito, nuestros modelos no son tan buenos como lo que nosotros pensábamos originalmente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se nos escapa? ¿Por qué se le escapaba el correcaminos al coyote? Yo creo que nosotros como cientistas sociales tenemos los mismos problemas que el coyote. Tenemos al menos dos problemas. El primero tiene que ver con la estrategia, y tiene que ver con la estrategia que para este caso es la teoría. La teoría a la cual nos enfrentamos como investigadores sociales es una teoría normalmente muy general, con enunciados sumamente abstractos que son pero muy difíciles de traducir en un modelo estadístico que sea empíricamente contrastable. Y adicionalmente, nuestra teoría nos habla sobre variables y sobre posibles relaciones entre variables, pero no nos dice bajo ninguna circunstancia cómo es esa relación entre las variables, ni nos dice tampoco de qué tipo de relación estamos hablando. Y por otro lado, a la hora de la ejecución de la tarea, nosotros cometemos dos errores. O no sé si errores, pero en el fondo tenemos dos prácticas que pueden resultar un poco contraproducentes. La primera es que utilizamos estadística para variables observadas que fueron medidas sin error, pero lo usamos sobre puntuaciones sujeto que tienen cantidades descomunales de error. Sumamos los puntos y le metemos una regresión lineal, ¿no? O hacemos una estimación de puntuaciones factoriales que igual tiene problemas de error, y hacemos un modelo de ANOVA. Y por otro lado, cuando nos tomamos en serio el problema del error de medida y utilizamos estadística que nos permite diferenciar ese error de medida de la variable que nos interesa, utilizamos estadística puramente lineal. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esto?
¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿De qué se ríen? Es no lineal, seguro. Yo no lo voy a matar porque me da mucho asco. Me voy a correr mejor. Ya. Les quiero mostrar un ejemplo muy atingente a la psicología, a la sociología y a la medición educativa. Gracias. Uy, este tiempo no corre dentro de mi presentación. Que conste es un hecho fortuito. ¡Ah! Perdón, gente que nos está viendo en streaming, había una cucaracha. Y el profesor Elgueta trató de atraparla. ¿Sí? Era un correcaminos disfrazado de cucaracha. Bueno, entonces les quiero mostrar un ejemplo sumamente atingente al público que nos escucha el día de hoy, y es sobre la relación entre la autoeficacia y el desempeño. Existen muchos autores que plantean que en la medida en que aumenta la autoeficacia, aumenta el desempeño que una persona puede tener en distintas áreas, ¿no? Mientras más autoeficacia tengo, más creo que voy a ser capaz de cumplir la tarea, por lo tanto me saco mejores notas, me preparo mejor, qué sé yo, tengo mejor funcionamiento dentro del trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a esta teoría, lo que generalmente hacemos es imaginarnos una correlación. Y nos acordamos del profesor Elgueta y Guess the Correlation, y podemos observar, y ajustamos un análisis de correlación entre las variables. Ahora, estos son datos ficticios, ¿no? Pero que intentan emular lo que ocurre o lo que se cree que ocurre en la realidad. Según los metaanálisis, la relación entre la autoeficacia y el desempeño es una relación bastante baja, entre 0.2 y 0.35. Una porquería para una teoría que se ve potente, ¿no? Ay, no, nadie se ruido. Pero a mí me parece mal. O sea, si uno lo traduce a varianza explicada, es como todo el esfuerzo tratando de desarrollar la teoría y aún así explica poco. Ahora, la pregunta es ¿por qué explica poco? Uno podría decir, bueno, es que la realidad que uno investiga es súper compleja, es muy difícil que existan solo dos variables que dentro de la relación, y yo comulgo 100% con eso. Sin embargo, uno podría replantearse la pregunta, y uno podría preguntarse si es que es cierto que la autoeficacia siempre va a generar efectos positivos sobre el desempeño. Si ustedes se fijan, cuando ajustamos un modelo de regresión lineal, asumimos que siempre que algo sube, la otra variable va a subir. La pregunta es, ¿de verdad va a ser siempre así? Hay autores que han dicho que no. Y mejor aún, lo han evaluado. Hay autores que han dicho que cuando aumenta mucho la autoeficacia, los sujetos se vuelven confiados. Entonces tienden a subestimar la complejidad que tiene la tarea y se preparan menos y les va más mal. Por lo tanto, ¿es bueno tener más autoeficacia? Sí, pero hasta un determinado punto, ¿sí? Entonces, en ese caso ocurre algo como esto. Si ustedes se fijan, no sé si logran ver los números, es una simulación distinta, por lo tanto no esperen ver algo exactamente igual, pero acá existe una curva y lo que hicimos fue ajustar una regresión y logra capturar más o menos la misma magnitud que teníamos en el otro lado. Pero aquí hay una curva, ¿no? Hay una curva como eso. Y si hubiésemos ajustado una curva, habríamos logrado capturar una mayor varianza de la variable que nos interesaba. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que tenemos alguna suerte como de principios compartidos que me gustaría contarles antes de proseguir. El primero es que, aunque las técnicas que nosotros más usamos son modelos lineales, en estricto rigor la linealidad es una excepción muy, muy excepcional. Casi no se da en la realidad. Y eso se ha demostrado dentro de las ciencias físicas, dentro de las ciencias biológicas, y no hay ninguna razón para pensar que nosotros, como ciencias sociales, como ciencias del comportamiento, somos más simples que otras disciplinas, por lo tanto deberíamos comportarnos más linealmente. Al contrario, probablemente, ¿no? Entonces, si la no linealidad es la regla general, deberíamos prestar atención a ella. Pero cuando
tenemos un problema. Como trabajamos con relaciones lineales, las relaciones lineales son absolutamente ciegas a las relaciones no lineales. Los estadísticos de ajuste que nosotros utilizamos no son capaces de darse cuenta que ahí existe una relación no lineal. ¿Por qué? Porque se basan en comparar las matrices de varianza-covarianza o matrices de correlaciones de las variables con las matrices de correlación reproducidas por el modelo. Pero las matrices de correlaciones capturan solo la parte lineal. Entonces, si detrás hay una parte no lineal, no la voy a ver, ¿no? Y, por otro lado, pasar por alto efectos no lineales que existan en la población va a tener consecuencias bastante devastadoras, a mi juicio al menos, ¿no? En primer lugar, nosotros podríamos llegar a rechazar de manera incorrecta una teoría y podríamos decir, no, esta teoría no explica nada o esta teoría es muy mala, cuando en realidad la teoría no es mala, sino que simplemente ajusté un modelo incorrecto. Y eso me llevaría, a buscar explicaciones alternativas y tratar de ir a hurgar de nuevo dentro de la biblioteca o dentro de las bases de datos a ver qué otra teoría puede ser plausible para poder explicar esta realidad tan compleja cuando en realidad he dado probablemente con el clavo hace rato. Por otro lado, podríamos tener modelos con menor capacidad explicativa y lo peor aún es que estaríamos retrasando de alguna manera el desarrollo de la ciencia, ¿no? Para ejemplificar lo que ocurre con el punto 2, es decir, el tema de que los análisis lineales no advierten la existencia de relaciones no lineales y las consecuencias que eso tiene, les quiero mostrar un ejemplo con datos simulados. Supongamos que existe una población donde existen dos variables, es un modelo muy sencillo, pero existen dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, ambas latentes, y la variable independiente, el factor exógeno, explica ni más ni menos que el 50% de la variable dependiente. Una brutalidad, ¿no? Ahora, supongamos que yo me encontré por casualidad con una teoría que habla justamente sobre la relación entre esas dos variables, pero como habla solo de relación y no me dice nada sobre la forma, yo lo que hago es ajustar un modelo lineal y ajusto un modelo de ecuaciones estructurales y me topo con que el parámetro de la relación entre las dos variables es sumamente bajito, voy y examino mis estadísticos de ajuste y no muestran ningún indicio de que aquí hay un problema de ajuste. Ninguno. El RMCA es perfecto, el CFI es perfecto, el TLI es perfecto, hasta el chi cuadrado es perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y digo, ups, me agarro los pelos y me voy de nuevo a la biblioteca y ahí se me fue el correcaminos. Ahora, distinto sería si nosotros hubiésemos utilizado un modelo no lineal, ¿no? En este caso, lo que yo hice fue ajustar un modelo no lineal donde incluí, además de un efecto lineal, un efecto cuadrático dentro del modelo de ecuaciones estructurales. Y en ese caso, el efecto lineal dio no significativo, el efecto no lineal dio muy cercano al parámetro poblacional y le atinamos a la varianza poblacional y nos atrapamos al correcaminos, ¿no? Entonces, considero que estos datos que les he mostrado muestran algunos desafíos para la investigación aplicada a los cuales deberíamos poner atención. En primer lugar, que solamente vamos a ser capaces de detectar relaciones no lineales cuando utilizamos modelos no lineales. Por lo tanto, necesitamos empezar a usarlos. Pero para poder empezar a usarlos, necesitamos, en primer lugar, mirar la teoría con ojos no lineales, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es como la pregunta del $1.000.000. No existe ningún manual de eso. Tengo algunas ideas que les comparto ahora, ¿no? En primer lugar, nosotros deberíamos preguntarnos dónde están los puntos de inflexión entre las relaciones. Si yo pienso que cuando aumenta algo, aumenta otra cosa, podría yo preguntarme, bueno, pero ¿hasta qué punto esto puede generar este efecto positivo? ¿O hasta qué punto genera un efecto negativo, ¿no? Debería ser una mirada, algo que yo denomino una mirada contrafactual a la evidencia, y es algo que surgió a partir de un estudio que estuve realizando hace un par de años, tratando de predecir las actitudes hacia la Unión Europea. Una de las variables que la mayor parte de las investigaciones utilizaba era ideología política.
Y en algunos estudios encontraban efectos significativos, en otros no significativos, en unos positivos, en otros negativos, y la información era extremadamente contradictoria. ¿Qué es lo que está indicando eso? Podría estar indicando que en realidad la relación no es lineal y que lo que estamos capturando son variaciones en la magnitud de esa relación no lineal que se tienden a expresar de alguna manera exótica, ¿no? Lo contrastamos y encontramos efectivamente que aquí había un efecto cuadrático. Por otro lado, necesitamos, para poder ajustar estos modelos, enfocarnos muchísimo en la potencia. Y para poder hacer eso, vamos a necesitar mejorar mucho nuestras mediciones. Estos modelos no funcionan con mediciones de mala calidad, y aquí viene la mala noticia. Necesitamos que todos nuestros factores sean medidos con una fiabilidad igual o superior a 0.9. De lo contrario, no van a ver absolutamente nada. Es triste, pero es cierto. ¿Es algo complejo de mirar? Sí. Es la vida, ¿no? Y el segundo gran problema es el tamaño de la muestra. Como los efectos no lineales son muy sensibles a pequeñas variaciones muestrales, y los tamaños de muestra tienden a variar de acuerdo a una serie de especificaciones sobre los modelos de medida, los cuales no voy a ahondar ahora, pero como para salvaguarda necesitamos una muestra de al menos 1000 casos, ¿no? Por lo tanto, claro, son criterios sumamente exigentes, pero estos modelos pueden tener bastantes ventajas. Y finalmente, algo que yo denomino que deberíamos focalizarnos en la idea del error tipo 2, y esto lo doy como una suerte de warning pensando en el mundo de la psicología. Cuando los psicólogos especialmente utilizan modelos no lineales, el tipo de relación no lineal por excelencia que desean son los efectos de interacción. Probablemente porque vienen como opción por defecto en el ANOVA, ¿no? Los sociólogos ni siquiera se han enterado qué es eso, probablemente algunos, ¿no? Pero los utilizamos bastante menos. ¿Qué problema tiene solo testear efectos de interacción? Y es que cuando las dos variables que yo estoy haciendo interactuar están correlacionadas, un efecto cuadrático puede ser detectado erróneamente como un efecto de interacción. Oh, dame un par de minutitos. Tuve una cucaracha. Puede ser detectado erróneamente como un efecto de interacción. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder detectar correctamente los efectos y no confundir interacciones con cuadrados o cuadrados con interacciones? Es utilizar un modelo que siga principios jerárquicos. Si voy a testear una interacción, tengo que meter los cuadrados de las variables que forman la interacción. Si voy a testear un cuadrado, necesito meter las interacciones de las otras variables con la variable que forma el cuadrado. Para mostrarles cómo funciona esto, quiero mostrarles datos de un estudio real, una investigación de una base de datos que muy amablemente me facilitó Claudia Zúñiga, Rodrigo Azún y Rodrigo Márquez. Ellos están trabajando sobre cómo predecir la participación en movimientos regionalistas, y una parte de su investigación trata de dar cuenta del efecto que tiene dentro de la participación efectiva en las protestas, que tienen los costos que la gente percibe de participar y los beneficios que la gente percibe de su participación, ¿no? Es un modelo bastante sencillito, y cuando me lo mostraron era esto. ¿Sí? Un modelo de ecuaciones estructurales bastante simple, donde existen dos efectos lineales y que explica el 34% de la varianza. No traje los indicadores de ajuste, pero les puedo jurar que esto ajusta perfecto y que los modelos de medida son perfectos. Bueno, pueden ver los lambda, son de lujo, ¿no? Este modelo ellos lo estimaron por información limitada, es decir, sobre una matriz de correlaciones policóricas, ¿no? Que sabemos que no logra capturar la no linealidad, porque es lineal. Entonces yo lo que dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio de ver que aquí yo me huelo una relación no lineal. ¿Entre qué? Bueno, al menos yo me huelo un efecto de interacción entre los costos y los beneficios, donde si los costos son muy bajos y los beneficios son muy altos, seguro que la gente va a ir a participar, ¿no? Entonces, eso como subgrupo debería participar muchísimo más que los otros grupos que se formen. Hipótesis muy sencilla.
Entonces, para poder hacer comparable este modelo con los modelos no lineales, necesito estimarlo primero por información completa, porque es injusto comparar un modelo lineal por información limitada con uno no lineal por información completa, ¿no? Estoy modificando dos variables a la vez. Entonces, lo que hice fue estimar el mismo modelo por información completa y obtuve el mismo efecto para la variable costos, pero la variable beneficios aumentó brutalmente y pasamos a un 44,6% de varianza explicada. Si les soy franca, yo nunca me había topado con un dato así y creo que esto va a ser mi próximo estudio de simulación, porque esto, o sea, si esto es cierto, mostraría que puede que sea igual estimar los parámetros de un modelo de medida por información limitada, pero tal vez los modelos de estructura no es lo mismo, ¿no? Solo lo dejo como parte de estamos trabajando para usted, no sé si esto es lo adecuado, ¿no? Pero al pasar de un procedimiento de información limitada a uno de completa, ya ganamos un 10% de varianza. Ahora, después de esto, a mí se me ocurrió la idea de ajustar un modelo no lineal, ¿no? Siguiendo principios jerárquicos, como yo había pensado en un efecto de interacción, metí los efectos lineales, el efecto de la interacción y los efectos cuadráticos. Y lo que encontré fue que metí los tres, ¿no? Y lo que encontré fue que la variable beneficios tenía un efecto bastante grande en términos lineales, no me pregunto cuánto es eso, de varianza explicada no lo recuerdo, pero el cuadrado de la variable beneficios explica ni más ni menos que un 16% de la varianza de la variable dependiente. Los parámetros del modelo de estructura no están en métrica 0 a 1, por lo tanto no los interpreten en esa línea, ¿ya? Y sobre el efecto de interacción que yo había hipotetizado, apareció un efecto de interacción pequeño que explica el 7% de varianza. Ahora, este efecto digo que es pequeño porque en rigor no es significativo. Ahora, ¿por qué no es significativo? Tengo algunas hipótesis, no porque no sea cierto, capaz, en una de esas, pero la variable costos es aquella que tiene la menor fiabilidad de todo el resto de las variables. Por lo tanto, al generar hay otro problema, la correlación entre las dos variables exógenas es bastante alta. Cuando se dan esos dos fenómenos en conjunto, la varianza de los efectos de interacción aumenta muchísimo. Por lo tanto, habría que repetir este estudio, debiera quedar como en stand-by, si es que efectivamente existe ese efecto de interacción, y replicarlo con una muestra más grande y meterle un poco más ítems al tema de costos para ver qué tal podría funcionar. Este modelo, que tiene las mismas dos variables independientes, la misma variable dependiente y tres efectos adicionales, logra explicar ni más ni menos que el 66,6% de la varianza. Recordemos que el primer modelo que el equipo me presentó explicaba el 34%. Por lo tanto, lo que hicimos fue casi doblar la varianza explicada. Impresionante, ¿no? No sé si es muy fome lo que les estoy contando, pero bueno. Es un poco difícil interpretar los resultados de esto y generalmente lo que se hace es generar gráficas. Estas gráficas 3D a los editores de revistas les encantan. Yo creo que son inútiles. Como son imposibles de interpretar, lo que hice fue unas gráficas de valores ajustados. En esta se ve claramente cuál es el efecto de interacción que tenemos. Es distinto a lo que yo había pensado, por cierto. ¿Qué es lo que muestra? La línea azul son los sujetos que que perciben beneficios altos en la participación. Para estos sujetos, los costos de la participación dan exactamente lo mismo. La línea es plana, ¿no? Da lo mismo el costo que tenga participar, el beneficio es tan alto que participan igual. Ahora, cuando los beneficios son moderados, que es esta línea, y cuando los beneficios son bajos, que es esta otra, la tendencia es súper distinta, ¿no? Para ello es una tendencia negativa, entonces a medida que aumentan los costos, para estos dos subgrupos disminuye la participación. Y con lo de los beneficios también hay un efecto bastante interesante, y es que si los costos son altos, a los sujetos les cuesta mucho unirse a la participación,
Pero si los costos son bajos, da lo mismo si los beneficios son bajos. Estos sujetos son los que no tienen nada que perder participando en acciones de protesta, por lo tanto son los que primero salen a protestar. Después de que, a medida en que aumentan los beneficios, participan los sujetos que perciben costos moderados y tienen que aumentar muchísimo los beneficios para que participen los sujetos que perciben costos altos. Para finalizar, solo quiero compartirles un par de reflexiones muy pequeñas. Marcel Proust decía que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos parajes, sino en mirar la realidad con ojos distintos. Yo creo que su frase aplica plenamente a lo que nosotros hacemos. Y para lograr esta nueva mirada dentro de las ciencias sociales, deberíamos repensar la teoría no desde la idea de la asociación ni de la magnitud de la asociación, los tamaños de efectos, sino combinarlo también con la idea de la forma de la relación, que es clave. Focalizarnos en mejorar nuestras mediciones, si eso no mejora, claramente no vamos a lograr nada. Y finalmente, atrevernos a usar modelos no lineales, porque si bien son mucho más complejos de a lo que estamos acostumbrados dentro del mundo no lineal, en el fondo, si los usamos bien, lo peor que puede pasar es que expliquen lo mismo que un modelo lineal. Muchas gracias. Sí. Preguntas. Un minuto, perdón que me extendí mucho. Así una rápida. Sí. Para gente que está muy acostumbrada a modelar con modelos lineales, ¿cómo se procede? Así de forma muy básica, esquemáticamente, para modelar un efecto de interacción como el que nos estaba mostrando y que dé lugar a un ajuste no lineal cuadrático. Y que dé lugar a un ajuste no lineal cuadrático. Que cuando yo vi la notación ahí, veía flotando una dimensión por allí, ¿no? Sí. Es que no me da el tiempo como para entrar en detalle sobre cómo se hace la estimación. Pero, a ver, existen bastantes procedimientos que permiten estimar este tipo de modelos. Según mis investigaciones, el mejor procedimiento es el Latent Moderated Structure Equations, LMS, que está implementado en M+. Y este procedimiento a nivel usuario es sumamente sencillo. Es cosa de meter la base de datos y agregar un par de comandos adicionales y lo hace todo por ti. Ahora, en términos concretos, es muy exigente y tiene un procedimiento de estimación bastante complejo. No sé si más detalles. Ok, no, es suficiente. Gracias. Sí, LMS para los interesados. ¿No más preguntas? ¿Chat? No, en chat te felicitan mucho por la claridad de la exposición. Muchas gracias. Eva María Fernández. Muchas gracias, Eva.